En algún lugar de la Kenia rural, un agricultor permanece de pie al borde de un campo que debería haberse sembrado hace 3 semanas. Las semillas están allí. La tierra está lista. La lluvia ha llegado. Lo que falta es fertilizante. El cargamento que encargó en enero permanece en un contenedor a bordo de un buque anclado en algún punto del Golfo de Omán, a la espera de que una compañía de seguros en Londres decida si el riesgo de transitar por un estrecho que 2 fuerzas militares se disputan actualmente justifica el coste de la prima. No lo justifica. Así que el barco espera, y el campo permanece vacío. Y una decisión tomada en Washington y Tel Aviv sobre la infraestructura nuclear iraní está reescribiendo silenciosamente el calendario agrícola de 200 millones de personas que nunca han oído hablar del estrecho de Hormuz y que no sabrían localizarlo en un mapa. Así es como funciona la guerra moderna. No solo destruye ciudades, estrangula sistemas. Y el sistema que está estrangulando en este preciso momento es el que alimenta al mundo. El estrecho de Hormuz tiene 21 millas de ancho en su punto más angosto. Conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y, desde allí, con las arterias más amplias del comercio mundial. Antes de la guerra, aproximadamente el 20% del petróleo mundial transitaba por él cada día. Esa cifra es bien conocida. Aparece en todos los análisis sobre el conflicto en Oriente Medio. Pero existe otra cifra de la que casi nadie hablaba cuando surcaron el aire los primeros misiles a finales de febrero. Una cifra que, en cierto modo, reviste mayor importancia que las cifras relativas al petróleo, pues sus consecuencias no se harán sentir en el próximo trimestre, sino en la próxima cosecha. Aproximadamente 1/3 de los fertilizantes que se comercializan a escala mundial, en particular los insumos nitrogenados y fosfáticos, transita por el estrecho de Hormuz. Y durante los 2 últimos meses, la circulación de la práctica totalidad de dichos insumos se ha detenido por completo. El economista jefe de la FAO describió la magnitud de esta disrupción en términos contundentes. Entre el 30 y el 35% del petróleo crudo mundial ha dejado de circular. El 20% del gas natural ha dejado de circular. Y entre el 20 y el 30% de otros fertilizantes han dejado de circular. No se trata de proyecciones, son las condiciones actuales. La guerra no creó el riesgo de una crisis alimentaria. Según todos los analistas serios que siguen de cerca la situación, la guerra ya la ha desencadenado. La cuestión no es si dicha crisis se producirá, sino cuán grave llegará a ser. ¿Y quién cargará con el peso de sus consecuencias? Para comprender por qué los fertilizantes constituyen la variable crítica, es necesario entender ciertos aspectos sobre el funcionamiento real de la agricultura moderna. La revolución verde del siglo XX, la transformación que permitió a la Tierra alimentar a 7 y posteriormente a 8 mil millones de personas, no fue, ante todo, una historia sobre mejores semillas o técnicas agrícolas más eficientes, aunque estos factores sí tuvieron su importancia. Fue, fundamentalmente, una historia sobre el nitrógeno. Los fertilizantes nitrogenados sintéticos, derivados del amoníaco, el cual a su vez se obtiene del gas natural, constituyen el pilar de los rendimientos agrícolas modernos. Si se eliminan de la ecuación, el resultado no es una mera reducción marginal de las cosechas. Lo que se produce es un colapso en la producción sin precedentes históricos, salvo en situaciones de hambruna. Los países del Golfo figuran entre los principales proveedores mundiales de materias primas para la elaboración de fertilizantes nitrogenados y, en este preciso momento,
dichas materias primas no están llegando a los agricultores que dependen de ellas. El momento en que esto ocurre agrava la situación de un modo difícil de exagerar. La escasez de fertilizantes se está manifestando justo cuando comienzan las temporadas de siembra en gran parte de África y Asia. La agricultura no se rige por calendarios políticos, sino por ciclos biológicos. Si se pierde la ventana de oportunidad para la siembra, el daño resulta irreversible para toda una temporada de cultivo. Un alto el fuego anunciado en mayo no puede reparar el perjuicio sufrido por un campo que no recibió fertilización en marzo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha advertido que solo queda una ventana de acción de no más de 3 meses antes de que los riesgos se intensifiquen drásticamente, afectando las decisiones de siembra a escala global para el año 2026 y los sucesivos. Esa ventana ya se está cerrando. De hecho, algunos analistas consideran que ya se ha cerrado por completo. Pero he aquí un aspecto al que casi nadie prestó atención durante las primeras semanas del conflicto. La crisis de los fertilizantes es tan solo el primero de los 3 canales de transmisión a través de los cuales esta guerra acaba repercutiendo en la mesa de personas que no guardan relación alguna con ella. El segundo canal es la energía. La producción de fertilizantes es un proceso sumamente intensivo en el uso de energía, especialmente en el caso del amoníaco y la urea. Los precios de la urea se dispararon cerca de un 46% entre febrero y marzo de 2026, a medida que el conflicto perturbaba los flujos de petróleo y fertilizantes a través del estrecho de Hormuz. El encarecimiento de la energía conlleva un aumento en los costes de producción de cada caloría alimenticia cultivada en cualquier rincón del planeta. El tercer canal es el transporte marítimo. El drástico aumento de las primas de seguro, provocado por el conflicto, ha elevado el costo del transporte de alimentos a nivel mundial, añadiendo una capa de costos en cada eslabón de la cadena de suministro que, en última instancia, recae sobre el consumidor o, en aquellos países donde los consumidores no pueden asumirlo, sobre el presupuesto de ayuda alimentaria de las organizaciones internacionales, las cuales ya se encuentran operando por encima de sus capacidades. El Programa Mundial de Alimentos proyecta que, si la guerra persiste hasta finales de junio, y si los precios del petróleo se mantienen por encima de los $100 por barril, 45 millones de personas adicionales se enfrentarán a una situación de hambre aguda, lo cual elevaría los niveles mundiales de hambre a un máximo histórico. Esa cifra merece un momento de reflexión. 45 millones de personas. No como una mera estadística, sino como una magnitud. Es aproximadamente la población de España. Una población empujada hacia el hambre aguda no por la sequía, no por la pérdida de cosechas ni por ninguna causa natural, sino por una decisión política. Por la elección de cerrar un estrecho. Por la decisión de que los objetivos políticos y estratégicos de una campaña militar justificaban el coste. Un coste que no será sufragado por las personas que tomaron dicha decisión. La geografía del sufrimiento no es aleatoria. Sigue las líneas de fractura de las vulnerabilidades preexistentes con una precisión casi mecánica. La India, Bangladesh, Sri Lanka, Somalia, Sudán, Tanzania, Kenia y Egipto figuran entre los países que corren mayor riesgo debido al cierre prolongado del estrecho. Lo que estos países comparten es una combinación de dependencia estructural de las importaciones de alimentos, una capacidad fiscal limitada para absorber las perturbaciones de los precios y unos sistemas agrícolas que ya operan bajo la presión de la variabilidad climática, el endeudamiento y décadas de inversión insuficiente.
Ellos no provocaron esta crisis. No tuvieron voz ni voto en las decisiones que la generaron. Y serán ellos quienes soporten una parte desproporcionada de sus consecuencias. El caso de Sudán es el que ilustra esta crueldad con mayor precisión. Sudán ya padecía condiciones de hambruna antes de que estallara la guerra con Irán. Su sistema agrícola ya se estaba desmoronando bajo el peso de un conflicto interno que ha cegado la vida de cientos de miles de personas y ha desplazado a millones. Sudán importa por vía marítima más de la mitad de sus fertilizantes desde la región del Golfo Pérsico, y el Programa Mundial de Alimentos se ha visto obligado a desviar los envíos de alimentos a través de rutas más largas en el Mar Rojo para lograr llegar al país. Rutas más largas implican costes más elevados. Costes más elevados implican menos entregas. Y menos entregas implican que más personas, que ya padecían inanición, se queden sin recibir ayuda. Aquí no hay lugar para abstracciones. La cadena causal se extiende desde el impacto de un misil en una instalación nuclear iraní hasta un niño en Khartoum que hoy se queda sin comer. Y fue precisamente en ese momento cuando todo cambió en el análisis. Porque cuando se traza la geografía de esta crisis alimentaria, cuando se observa qué países están más expuestos, qué regiones experimentarán los picos de precios más agudos y qué poblaciones tienen la menor capacidad de adaptación, lo que se encuentra no es una distribución aleatoria del sufrimiento. Lo que se encuentra es un mapa que se superpone casi a la perfección con los países del sur global, que llevan años intentando reducir su dependencia del orden internacional liderado por Occidente. Los países de África, el sur de Asia y Oriente Medio, que han estado manteniendo un equilibrio estratégico entre Washington y Pekín, que han estado forjando relaciones con ambas potencias mientras intentaban evitar ser absorbidos por su rivalidad. Esos son precisamente los países a los que ahora las consecuencias físicas de esta guerra les están diciendo que sus estrategias de equilibrio tienen límites, que cuando las grandes potencias luchan, los costos recaen sobre los de abajo. Siempre. China no ha pasado esto por alto. Pekín ha estado observando el desarrollo de la crisis alimentaria con la minuciosa atención de un Estado que ha dedicado décadas a construir influencia precisamente en los países que ahora se encuentran en una situación de mayor desesperación. La oferta de fertilizantes a precio reducido a las naciones africanas que sufren escasez no es caridad, es geopolítica con máscara humanitaria. La expansión de la inversión agrícola china a través del Sahel y África Oriental, acelerada en las semanas transcurridas desde el inicio de la guerra, no es una coincidencia, es la ejecución paciente de una estrategia a largo plazo que comprende algo que Washington parece olvidar una y otra vez: que las lealtades de las naciones se forjan menos por los valores compartidos que por quien acude en su ayuda cuando los estantes están vacíos. En Estados Unidos, el 70% de los agricultores informa que los costos de los fertilizantes han aumentado tan drásticamente que no pueden permitirse adquirir lo necesario para la temporada de 2026. Esta cifra es relevante porque resulta políticamente inteligible de un modo en que la hambruna en Sudán no lo es. Los agricultores estadounidenses votan. Los precios de los alimentos en Estados Unidos figuran en los datos de las encuestas. Y las consecuencias políticas internas de una conmoción en los precios de los alimentos, en un país ya hastiado por la inflación, están empezando a centrar la atención en Washington de un modo que los argumentos humanitarios no lograron. La ironía es amarga. La administración que lanzó la guerra bajo el argumento de que haría a los estadounidenses más seguros, se enfrenta ahora a la posibilidad de que, en realidad, haya encarecido sus alimentos.
Todo ello en un ciclo electoral en el que el costo de la vida ya constituía el tema dominante. Los escenarios a partir de este punto se ramifican de maneras genuinamente inciertas. Si el estrecho se reabre en las próximas semanas y se reanuda el flujo de fertilizantes, el daño será significativo, aunque manejable. Es probable que los precios de los fertilizantes se mantengan elevados durante toda la primera mitad de 2026, e incluso un retorno a la normalidad en el transporte marítimo no revertiría de inmediato los picos de precios que ya han quedado consolidados en el sistema. Los déficits en las cosechas derivados de la pérdida de las ventanas de siembra reducirán la oferta mundial de alimentos a finales de este año y hasta bien entrado 2027. Los 45 millones de personas empujadas hacia una situación de hambre aguda no recuperarán la seguridad alimentaria en el preciso instante en que se firme un alto el fuego. Las crisis de hambre poseen una inercia propia. Resulta mucho más sencillo provocarlas que revertirlas. Si la interrupción persiste hasta el mes de junio, el daño pasará a situarse en una categoría totalmente distinta. La FAO ha advertido que la insuficiencia de insumos durante el actual ciclo de siembra reduciría la producción en 2026 y prolongaría la crisis hasta bien entrado 2027. Llegado ese punto, las reservas mundiales de cereales, que actualmente actúan como cierto amortiguador, comenzarían a mermar. Los países que impusieron restricciones a las exportaciones durante la crisis alimentaria de 2007 a 2008, China, India, Vietnam y Ucrania, volverán a enfrentarse a las mismas presiones políticas. Y si responden de la misma manera, protegiendo la oferta interna a expensas de los mercados globales, la cascada de efectos se acelerará de un modo que resultará muy difícil de detener una vez que haya comenzado. La lección más profunda de esta crisis es una que la comunidad internacional lleva décadas negándose a aprender. Aproximadamente un tercio de los fertilizantes básicos del mundo transitan hoy en día por el estrecho de Hormuz, y la inminente crisis alimentaria se ve agravada por las crisis climática y de deuda que ya aquejan a gran parte del mundo en desarrollo. Un sistema alimentario global construido sobre semejante grado de concentración geográfica no es en realidad un sistema alimentario. Constituye más bien un factor de vulnerabilidad. Todo conflicto que afecte a ese único punto de estrangulamiento se convierte automáticamente en un evento de seguridad alimentaria para miles de millones de personas que no guardan relación alguna con la disputa política subyacente. El mundo lo sabe desde hace años y ha hecho muy poco al respecto. Porque diversificar las cadenas de suministro y fomentar la resiliencia agrícola en los países vulnerables cuesta dinero y exige una voluntad política a largo plazo. Y esos son precisamente los recursos que consumen las guerras que dicha vulnerabilidad torna aún más peligrosas. Esta crisis no es una fluctuación abstracta del mercado, es un resultado político. La decisión de ir a la guerra, la decisión de cerrar el estrecho, la decisión de mantener el bloqueo durante toda una temporada de siembra. Cada una de estas acciones fue una elección tomada por seres humanos que tenían el poder de elegir un camino diferente. Los 45 millones de personas que hoy se enfrentan al hambre no tomaron esas decisiones. Viven las consecuencias de decisiones tomadas por otros, en capitales que jamás visitarán, en torno a conflictos que nada tienen que ver con sus campos, con sus hijos o con las semillas que permanecen almacenadas en los contenedores de unos barcos que no se moverán.
Existe una expresión que los economistas del desarrollo emplean para describir la relación entre las decisiones geopolíticas y sus repercusiones humanitarias. La denominan mecanismo de transmisión. Esta expresión resulta útil, precisamente por su carácter aséptico y desapasionado. Transforma el vínculo existente entre el impacto de un misil y el hambre de un niño en un lenguaje de sistemas, flujos e índices de precios. Facilita el debate sobre el asunto en documentos de política pública y en salas de conferencias. Permite referirse a 45 millones de personas como una cifra proyectada, en lugar de verlas como la consecuencia real de decisiones reales, tomadas por personas reales que sabían, o deberían haber sabido, cuál sería el resultado final de dicho mecanismo de transmisión. El campo en Kenia sigue vacío. El barco en el Golfo de Omán sigue a la espera. La ventana para la siembra se cierra, día tras día, con la silenciosa indiferencia de un calendario biológico que no se detiene ante los saltos el fuego, las conversaciones de paz, ni el vertiginoso ciclo de las noticias. En algún lugar, en una sala de conferencias de Ginebra, un funcionario de la ONU prepara unas declaraciones sobre la ventana de oportunidad para la acción que aún permanece abierta. Esa ventana es real. Y también lo es el muro contra el que se está cerrando. Y la distancia entre ellos no se mide en semanas ni en comunicados diplomáticos, sino en cosechas, en los cultivos que no crecerán, en los rendimientos que no llegarán, en el hambre que arribará puntualmente, hayan callado o no las armas.